Mi segunda invitada de la mañana es la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Como siempre, ministra, un placer tenerte. Bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Bueno, para mí también es sumamente importante poder participar con la teleaudiencia de ustedes y comentar de cómo vamos en el sistema educativo. Muchas gracias. Saludos. Bueno, primero que todavía la semana pasada había el grupo de AEBE pidiendo pues, movilizaciones debido a que no se está pues, llevando a cabo, pues, poniendo en práctica lo que se está acordando en Penonomé. Pues no, yo creo que secuestrar la educación por lo que no se vaya a hacer no se vaya o se haga en Penonomé es un poco temerario después de 2 años tan difíciles que hemos tenido y sobre todo ese mes de julio perdido totalmente en el sector educativo. ¿Hay alguna forma de que la presión se haga por otro lado que no sea en las aulas de clase? Bueno, yo creo que en medio de todo lo que has dicho tú, de todos estos matices y de ese diálogo social a lo que llamó el señor presidente con la facilitación de la iglesia, hemos podido en el tema de educación, obviamente como parte de un equipo de gobierno, definir algunos temas muy importantes. Sé que algunos temas tienen otras connotaciones de logísticas, de coordinaciones. Sin embargo, yo tengo primero que resaltar el esfuerzo del equipo de gobierno liderizado por el señor vicepresidente y de lo que eso más de 35 días realmente ha costado, no solamente en tiempo, sino en esfuerzo y en poder nosotros como gobierno hacer ajustes a las normativas como es lo que hemos podido avanzar en educación. Yo estoy segura, yo me atrevo a asegurar, independientemente de los anuncios que se den, porque creo que esto es parte de esa simbiosis en la que tenemos que convivir diferentes grupos, que el tema de mantenerse en clase es un tema que está tomando mucha fortaleza, no solamente del sector gremial, sino de los padres de familia y los estudiantes. Es más, yo tengo que decir con mucha responsabilidad que muchos de los docentes que están en este momento representando algunas de las alianzas han de su propio pecunio cubierto docentes que los reemplacen para no tener a los niños excluidos de ese espacio de clase y sobre todo que los que tuvieron en la huelga son 21 días hábiles adicionales que hay que recuperar en tiempo, en contenido y en todo lo que se requiera y sabemos que nos encontramos como país y como región ante un año difícil, ante un año de muchos retos y desafíos que empiezan ya a marcarnos algunos indicadores y algunas alertas de asistencia, de resultado de calificaciones del primer trimestre, de empezar a ver otras situaciones que se van generando como propio de esos multifactores. Pero aprovecho y cierro este espacio para decirte que nosotros en el tema de educación hemos podido conseguir con el director de contrataciones públicas, Uh -huh. que es la entidad que rige lo que es el proceso de compra con FESE, que fue uno de los temas más beligerantes y más discutidos, de que se exceptúe de la cotización en línea, utilizando tienda virtual o no, las cotizaciones hasta $10,000, porque así lo establece la ley de contrataciones públicas, no me acuerdo si es el artículo 29, no estoy segura, 2 circulares más emitidas donde se da la opción de usar la tienda virtual. Eso ayuda mucho cuando tú tienes que hacer compras menores, cuando digo menores es hasta una bisagra de puerta, la pongo Sí. como un ejemplo. Y yo sé que este ejercicio con la Dirección de Contrataciones Públicas en un primer paso nos va a llevar a seguir viendo quizás otras futuras modificaciones o nos ha llevado ya, Fernando, y esto lo estuvimos hablando la semana pasada y lo comparto contigo como una noticia importante, de que así como tenemos un fondo agropecuario, crear un fondo de profesional y técnica y crear un fondo para la ciencia, la tecnología y la innovación, dentro de esa cantidad de dinero que asciende en este momento a más de 84 millones de balboa aún de nuestra cuenta en saldo en banco en cada chequera de las escuelas y que en fondo agropecuario oscila ya más de 25 millones. Yo Oh. tengo la esperanza, la certeza, la seguridad de ese trabajo en equipo que vamos a hacer, no solo con la Dirección de Contrataciones Públicas, sino con Contraloría, con Presidencia, que está siendo un facilitador, un mediador en medio de esto,
y con todo el equipo regional del Ministerio de Educación y a nivel nacional, incluyendo los sectores gremiales, quizás poder instalar algunas instancias de seguimiento como nos pasó en el Conescuela y que dio resultado puntual en algunas regiones educativas. Hay escuelas que tienen ya ejecutado casi que el 100%, sin embargo seguimos teniendo escuelas con 400.000, con 380.000, casi llegando a 500.000 teniendo necesidades. Entonces ese ha sido un paso que ya se avanzó. El otro paso, y lo tengo que decir pues con mucha preocupación, sin embargo, logramos el objetivo hasta el día miércoles, después de 108 días de haber iniciado el proceso de licitación pública de crema, leche y galleta, que impacta a más de 400.000 estudiantes, sobre Claro. todo las escuelas primarias, impactando escuelas del Plan Colmena. Finalmente, miércoles y jueves hubo el refrendo de la Contraloría, pero también tengo que resaltar que nosotros iniciamos ese acto público en marzo debido a poder generar un acto bianual para que no pase exactamente Ah, ok. esto, el entendido de que las escuelas tienen bienestar estudiantil, un acto por casi 27 millones de balboas adjudicados por renglón a más de 7 empresas y que hoy las escuelas deben estar recibiendo crema, leche, galleta enriquecida y estamos a la espera del refrendo de arroz y grano. ¿Qué significa? Que durante los días que culmine del año debe tener ese acceso de alimentación los niños, más todo lo que se genera en ese bienestar estudiantil, y el otro año, una vez arranquemos el primer día de clase, nosotros estaríamos teniendo ese alimento. Y como punto 3, muy discutido y definitivamente yo no tendría excusa en este momento. Sin embargo, las situaciones que se dieron de nombramiento este año fueron muy complejas. Nosotros llevamos los concursos hasta una octava ronda. El hecho de tener un concurso, una octava ronda, que el que salió en la primera ronda posiblemente ya Mm. la primera semana de marzo que comenzó el año firmó y podía estar cobrando en abril o en mayo, pero los que se fueron a séptima, octava ronda, aún tenemos más de 223 docentes por cobrar esta segunda quincena de septiembre y alrededor de 600 instructores de casi 4.000. Fue un aumento de matrícula significativo, un aumento, perdón, de docentes para responder a esa matrícula de migración, a esa matrícula de movilidad entre las regiones educativas, y que aunque tú lo tengas planificado de una manera, lo que va ocurriendo en la realidad es muy diferente en algunos casos y en algunas regiones, y tenemos que dar respuesta. Docentes que salen embarazadas, mujeres, el trámite de un reemplazo, una licencia nos demora hasta 8 semanas. Docentes que fallecen, docentes que se jubilan y que avisan hoy, me retiro, eso nos puede tomar hasta 3 meses, prácticamente 15 semanas poder ubicar esa vacante, y no es fácil, más el reto que tenemos, y ahí recuerdo a don Blandón, al ingeniero Blandón, de que los maestros de ciencia, tecnología, física, química están escasos en nuestro país Sí. y se nos dificulta nombrar docentes de esas cátedras, esas asignaturas en las comarcas y en las áreas de difícil acceso. Don José está con nosotros, ministra. Ah, qué bueno, saludos, don José. Buenos días, ministra. Déjeme darle una pequeña opinión para hacerle un par de preguntas, si me lo permite. En primer lugar, debo expresar que el diálogo que se dio en Penonomé, a mí me parece que fue un paso positivo, con independencia de las discrepancias conceptuales que pueda tener con algunos temas. Creo que ese esfuerzo es un esfuerzo positivo y saludo el papel que usted jugó como ministra en esas discusiones con los educadores. De manera que para mí eso es un avance. Aparte que la principal lección de eso es que puso a todo el mundo a estar en contacto con la realidad vista desde otra óptica, independientemente que la compartamos o no. Creo que fue una cosa positiva. Dicho eso, quisiera hacerle un par de preguntas ahora sobre algunos temas que están en el tapete de la discusión. Saliéndome de la formalidad de que si nos hace falta más o menos techo, si nos hace falta más o menos bancas, que si va a haber escuela de rancho o no, porque siempre va a haber escuela de rancho por la movilidad de la población. De manera que, sin entrar en esa discusión, yo quiero entrar en la conceptualidad del problema. Miro, señora ministra, dos temas. La capacidad de nuestros niños entre el primer grado y el sexto grado de tener el inicio de un pensamiento crítico, es decir, pensamiento que solo le da la educación
y la duda razonable frente a las cosas que le presentan en materia de biología, en materia de matemática, en materia de comportamiento social. Noto una ausencia cada vez mayor de ese pensamiento crítico en esos niños, pero se hace más valedero mi preocupación cuando pasamos de los años secundarios, ya de los últimos 3 años, en donde nuestros muchachos incluso no saben ni siquiera qué quieren estudiar. Y que esto es claramente un pensamiento de que no tienen claras cuál es el país que estamos construyendo. ¿A usted no le preocupa esa carencia de pensamiento crítico? Porque hay profesores que se preocupan porque los maestros, a mí me siempre, y yo di clases, a mí me gusta más el estudiante que pregunta y hace las preguntas que parecían sencillas, pero son las más complicadas, que el que no pregunta. Entonces noto que tenemos una ausencia de ese pensamiento. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, obviamente comparto con usted eso, sin embargo yo sí tengo que decir de ese trabajo que se hizo, que arranca con un diagnóstico y es nuestra realidad como país. Nuestra línea base fue la prueba Crecer y PISA del año 2018, donde los resultados de competencias lectora y desarrollo de las habilidades en ciencias que te llevan exactamente a ese proceso de indagación, de juicio, de toma de decisiones. Al final un pensamiento crítico es el análisis de un concepto de ideas y de conocimientos previos que tienes que tener, que te llevan a tomar decisiones. Y se oye muy sencillo, ojo, ¿verdad? Estoy hablando bonito, sencillo, pero es complicado. Es complejo a nivel de procesos mentales cognitivos. ¿Por qué? Porque ese niño tiene que haber pasado por una serie de procesos previos que se dan exactamente como usted lo ha dicho en los primeros grados. Pero yo tengo que rescatar el trabajo que estamos haciendo. Obviamente es un trabajo que se vea quizás a mediano y a largo plazo, donde a raíz de esas pruebas se inicia un proceso de acompañamiento financiado por un organismo internacional, en este caso el Banco Interamericano, de un proceso de mejoramiento de la educación a través de un sistema de calidad y equidad que apunta, en este caso, a estudiantes de preescolar a 9º grado. ¿Por qué? Porque ahí están las bases de eso que se necesita estructurar. En esos 3 primeros grados, en esas edades donde ese cerebro de los niños es una esponja, Sí. ese cerebro está con la capacidad de recibir estímulos, recibir información, generar actividades interpersonales y todo lo que implica el currículo. Sin embargo, volvemos al punto, y lo hemos hablado muchas veces con ustedes, si no tenemos instalado, y cuando hablar de instalar es ese desarrollo personal de un estudiante, de todos los estudiantes, de la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático, a los 15 años, mi querido ingeniero, va a ser difícil que un niño pueda tener un elemento de juicio crítico, un elemento de creatividad o de innovación ante un problema sencillo de la vida. Al final, la escuela se traduce en esa preparación para siguientes etapas y para poder interactuar en la vida con lo que encuentre: procesos de adaptación, procesos de resolución de problemas, escogencias de carrera. Y tengo que reconocer lo que se ha recrudecido significativamente después de la pandemia. Usted habla con los muchachos de 11º y 12º grado, que quizás en otros tiempos, y no saben realmente, es más, no saben si van a trabajar, si van a estudiar. Y claro, el tema económico incide ahora en una decisión de este tipo. Sí. Estamos haciendo una gran coordinación con los institutos técnicos y voy a resaltar el trabajo del ICSE en este tema de poder migrar a esas carreras técnicas de corta duración, que es lo que en este momento está resolviendo la situación de desempleo en el mundo y que está llevando a generar competencias transversales, muy especializadas, sobre todo en el área de tecnología y virtual, en periodos cortos, y sacarte para luego tú, si quieres seguir estudiando. Sin embargo, sí seguimos ante eso, pero yo tengo que hacer valer lo que estamos haciendo. Nosotros con CENACYT elaboramos las guías didácticas y de aprendizajes para ciencias naturales. A diferencia, y no voy a comparar editoriales, créamelo que de lo que hemos presentado desde el Ministerio de Educación, hemos trabajado, como lo he dicho, y ahora lo estamos viendo. Mire, yo he ido a escuelas que tenemos bajo cierta nomenclatura, no nos gusta hablar de un desempeño no óptimo, porque fueron las escuelas que están marcando que los niños salieron muy bajo. Capital,
cabeceras de provincia. Y ya el trabajo con el material que se ha entregado empieza, mire, he visto niños de primer grado, eso usualmente no era que no estaba pasando, pero no era una constante. Y yo les pregunto, pues me encanta llegar a los salones y revisar uñas, zapatos, todo. Sí. Y yo digo, ¿y quién aprendió a leer? Yo, maestra. No todos, pero ya tú empiezas a ver, y yo les pregunto siempre, ¿quién le entregaron la guía? Todavía estamos en este tema de Pero poder eso indica, ministra, uno, ¿qué fue lo que se hizo en estos 2 años pasados? Que uno lo ve en la cantidad de personas becadas que hay en el IFARU. Es decir, como que todo el mundo ganaba 4,5 para arriba. Es decir, eso realmente se está reflejando en los salones hoy día. Y 2, pareciera que la solución para los gremios docentes está en ese 6% del PIB. Va a ser 5.5. Se realizó el sábado, hace un par de sábados, la primera reunión de cómo va a ser el manejo de esta cantidad de dinero. Viene otra al 10. ¿Cómo debe ser la forma como se maneja esa cantidad de dinero teniendo los fondos del FESE tanto dinero represado por falta de administración dentro de las propias escuelas? Si nosotros apuntamos a que a fin de año, con esta oportunidad que se nos dio hasta el 30 de marzo, obviamente, sobre una ley que hizo un decreto transitorio, de esos 82 millones, yo creo que nos sentiríamos seguros si al menos ejecutamos de 5 a 8. Los porcentajes de ejecución no van a ser tan altos porque es un proceso que requiere firma, que requiere toma de decisiones, pero para eso, a través de la dirección, estamos, yo no voy a hablar de instalar, porque yo sé que a la gente no le gusta hablar de esto, pero estamos instalando equipos de acompañamiento por región educativa, sobre todo donde tenemos las ejecuciones más bajas, las 3 comarcas, Darién, Bocas del Toro, y aunque usted no lo crea, Panamá Centro y Panamá Oeste son las 5 regiones que están, sus saldos superan cada región de 3 a 4 millones y hay otras hasta con 8 millones de saldo. Sin embargo, sí se quedó estipulado en ese rico diálogo social, obviamente que necesitábamos y que definitivamente en educación, independientemente de mesas que tuviéramos bilaterales o diferentes instancias en las cuales yo me reúno con los diferentes sectores, ese intercambio realmente de qué es lo que va a pasar, porque más allá de la infraestructura, más allá de los mobiliarios y los laboratorios que también estamos necesitando, y de recursos educativos y de ampliar los programas de alimentación escolar, porque obviamente como país vivimos una situación de ingreso fiscal muy difícil y que impactó todos los presupuestos del Estado, también educación. Yo creo que es sumamente importante que acordamos que la inversión va a los programas de primer y segundo nivel. Hagamos ciencia, STEAM, debate, o sea, todo aquello extracurricular que se convierte, como lo decía el ingeniero, en esa fuente de desarrollo de pensamiento crítico. Y yo sí tengo que decirles algo, nosotros para el mes de septiembre, yo espero que no pase de septiembre, después de prácticamente desde el año 2017, casi 5 o 6 años, nosotros hemos consensuado a través de un trabajo que se está haciendo con la Dirección de Evaluación, la modificación de ese decreto 100, que data de toda la vida, desde que está creado el sistema educativo, ministra, que rige las funciones del personal docente. Dime. Mire, ministra, para poder usted bregar con los niños de primaria y de secundaria, los jóvenes, hay un elemento que conspira permanentemente contra el conocimiento y el actuar del maestro y de los padres de familia. Es el uso excesivo del celular y de ese conocimiento que en las redes se ofrece a por montones probablemente con un 65% de cosas falsas. Sí. ¿Cómo combate usted esta teoría de los padres de ponerle a los niños una película para que miren en vez de compartir? Nadie comparte con un celular ni con una computadora, comparte con sus padres, comparte con los maestros, comparte con sus profesores. ¿Qué vamos a hacer para quitar a nuestros niños y a nuestros padres de esa dependencia nueva de esta cosa que se llama celular o computadoras, que lo que hace es entorpecer el conocimiento? Porque lo que está recibiendo nuestros niños es una información que no tiene la inteligencia ni el conocimiento para procesarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, tenemos que hablar con los padres, tenemos que incluir a los estudiantes. Esto es un buen arma, pero hoy como está diseñada
Esta es la peor arma que yo encuentro para la enseñanza en este momento. Bueno, definitivamente y más afectado a la primera infancia. Nosotros establecimos un protocolo de uso de dispositivos electrónicos en las escuelas y las escuelas están, y yo sé que este tema de los reglamentos es un tema que tiene mucha controversia, pero se necesita tener una Disciplina. estructura, Claro. un esquema, estamos forjando carácter, personalidad y muchas otras habilidades de ese ser. Y se está trabajando mucho a través de la Dirección de Padres de Familia. Yo creo que es importante saber de que la tecnología se convirtió en parte de ese ecosistema de recursos de apoyo. Sin embargo, sé que desde las escuelas del sector oficial y hacemos el llamado a las particulares, revisar ese tema. Estamos trabajando mucho con psiquiatras, con psicólogos especialistas en temas educativos del daño que hace en edades tempranas, terrible el tema de tener un niño un dispositivo más de 45 minutos. Pero Obviamente, imagínese, ministra, cómo revertir algo si por 2 años ellos estuvieron usando el celular como si fuera su arma o su maestro. Es decir, bueno, ¿cómo quiero comentar revertir que- una conducta en la cual uno le exigió a esos muchachos estar pegado a un celular durante 8 o 6 horas por 2 años y ahora decirle, hey, esto no es lo que tienes que tener en la mano? Más en Sí, esas edades. pero bueno, ustedes me estaban haciendo preguntas duras. Lo importante es de que, miren, cuando el chico está en la escuela, se generan otra serie de actividades y habilidades. O sea, los chicos corren, los chicos sudan, patean pelota, los que quieren jugar en una esquina, todo lo que sabemos que ocurre en la escuela. Y creo que ahí, por eso hablaba del decreto 100, no me dejaron terminar. A ver. Ese decreto rige con un enfoque muy actualizado, para más que hablar de moderno, las funciones del personal docente, directivo y de supervisión en el contexto de lo que se quiere que ocurra en las escuelas. Estamos llamados a que esos supervisores son, como quien dice, el último eslabón a nivel jerárquico Sí. del acompañamiento y aseguramiento de lo que debe ocurrir en esa escuela, igual que el director como el primer supervisor local. Estamos retomando la escuela de directores, estamos retomando las acciones de que ya no sean capacitaciones de 40 horas, sino generar un acompañamiento, porque mira, en este tema del COVID, todos llegamos, yo no voy a decir con un desfase, pero haber estado 2 años separados, la mayoría, nos ha costado todavía adaptarnos, nos ha costado aplicar reglamentos severos, nos ha costado quizás no tener flexibilidad y es parte de eso que se esperaba en este año, quizás por nuestra primera experiencia como país o como región, haber vivido esto, pensamos que iba a ser más fácil, Claro. pero este proceso de adaptación y de recuperación hoy en día sigue siendo un gran reto. Yo espero que culminando este año, si Dios lo permite, el arranque del 2023 sea totalmente diferente con toda la experiencia que nos llevó esto de logística, de infraestructura, de compra de equipo mobiliario y la preparación de nuestros docentes que realmente quieren hacerlo. Yo apuesto siempre a esos que dan la milla extra, a esos que siguen apoyando a los estudiantes. Tenemos cantidad de escuelas abiertas los sábados. Le voy a hacer llegar la lista porque también es bueno, como dice siempre el ingeniero Blandón, promover eso que estamos haciendo que no se ve Claro. ya en las escuelas los sábados, además de banda, que me encanta y es importante para ese complemento integral. Es decir, ¿va a haber desfiles patrios este año? Sí, aprovecho Sí. y les digo, pues sí Sí, va a sí. haber desfile patrio, gracias a Dios, estamos muy animados, creo que la otra semana va a ser la conferencia de prensa, las rutas prácticamente van a ser las mismas del 2019 con algunas variantes, y yo creo también que eso empieza a darle vida a todo eso, Claro. de ese contacto y de eso personal que tenemos en las escuelas, pero a lo que voy es que los sábados ya tú vas a un Fermín Nodo, que estuve hace más de un mes y medio ahí, y los chicos de 12º grado están dándole tutorías a los grados más pequeños. Las universidades están yendo a las escuelas están yendo a usar los laboratorios en las universidades. Las universidades nos han abierto nuevamente la plataforma del propedéutico como si estuviéramos en pandemia. Entonces empieza a generarse un ecosistema muy rico de recursos que no debemos menguar. ¿Y por qué se los digo? Hemos tenido una caída significativa con el uso de la plataforma Esther y estamos de nuevo y vamos a pedirle a todas las televisoras. ¿Por qué? Porque la plataforma Esther me genera una serie de habilidades que no tiene ninguna otra plataforma gratuita. Sí.
sobre todo para las habilidades del siglo XXI, la transversalización de muchas actividades de aprendizaje basado en proyecto. Tenemos un curso Spotlight gratis de una plataforma internacional y hay muchas otras cosas que eso lo hablaríamos en otro programa. Sí. Sin embargo, empezamos a tener recursos, pero el contacto, ese contacto humano que se requiere. Tenemos muchos problemas de adaptación con los adolescentes y lo hemos dicho en otros programas, las solicitudes que hay de cita, de psicología, de casos de depresión y de adaptación se mantienen hoy como si estuviéramos en la primera semana y tenemos que trabajar esa parte emocional que quizás el celular fue parte de ese desconecte y de ese proceso de evadir mis problemas de la casa, los problemas de papá y mamá, mi problema personal, y es donde nosotros tenemos que seguir trabajando esa parte socioemocional con los estudiantes. Y quiero decirle, ingeniero Blandón, bueno, usted es un erudito, esto es el perfil y la radiografía de lo que está ocurriendo en el país, a nivel de la región. Sí, bueno, y el país y el mundo. Como siempre, un placer tener la ministra Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación. Bueno, y sobre todo, pues hacer el pequeño final sobre ese paso este fin de semana por el área de Gunayala y este centro bilingüe que se inauguró en Ustupu. Así que... Sí, nosotros estuvimos en parte de las actividades de la muerte del gran líder Nele Cantule. Obviamente la escuela que lleva su nombre es un proyecto que comenzó en el año 2018 y pudimos llegar con el contratista y la comunidad educativa que el proyecto se reactiva hoy, va a ser un buen proyecto por fases. Sin embargo, nos comprometimos con la reparación de las aulas temporales, ahí cuando llueve tener un techo de zinc, aunque el aula esté construida de forma temporales por los materiales que usa, no es fácil dar clase, claro. No hay luces en los salones y estamos viendo pues a través de la propia empresa cómo nos apoya. Obviamente la empresa está esperando unos pagos, unas adendas, pero la comunidad quedó complacida porque la empresa se comprometió a poder iniciar hoy esa tercera fase e ir entregando exactamente por diferentes fases y periodos y también anunciar la entrega de la Escuela de Cartilla para los próximos meses, que es un proyecto grande que se está trabajando con el Banco Interamericano y que no hemos podido culminar por un tema de la acidez del agua, exactamente de tierra firme, pero va a ser una escuela que va a tener muchas bondades para poder generar que esos chicos que terminaron 9º grado no se queden en sus casas o no se queden haciendo actividades tradicionales, sino que puedan seguir estudiándose y superándose como un vínculo social, que al final la educación nos ayuda a eso, a mejorar nuestra capacidad humana y calidad de vida para aportar, obviamente, donde nos desempeñemos. Así es, ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Gracias, como siempre. Hoy información comercial. Saludos, gracias a todos.